que propongo en otros sitios, de lo que quiero, ya profundizaré. Etimología del euskera, eu, lineu, i eu, suseu, gugeu, ese eu, podría estar en la etimología del euskera. La importancia del euskera occidental o vizcaíno para analizar la historia del euskera, y luego la estructura de la palabra. Hago una propuesta pues, de cómo segmentar nombres, adjetivos y verbos antiguos. Pero bueno, eso para otra vez. Entonces, toponimia, que se entiende por toponimia, son nombres de lugar, que son textos y que es filología. Muy importante. Euskérica, que quiere decir perteneciente o relativo al euskera, vasco o vasca. Y luego, pues, el tema del libro, que es pues la antigüedad y la extensión del euskera. Entonces, ¿cómo empecé yo con todo esto? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues empecé con Theo Vennemann, no empecé con esta propuesta, empecé con la de 2003, pero bueno, lo importante de Vennemann está en la propuesta de 1994, que es la reconstrucción lingüística, donde ya habla de 1994, muy importante. La terminación en A, la aspiración, que no hay aspiración, dice, que termina en A, estructura de la palabra, forma canónica, inventario y reglas fonológicas. Y luego en 2003, que es la traducción de, esto es sacado de Europa vascónica, Europa semítica, bueno, viene a decir que hace aproximadamente 10.000 años, pues en Europa occidental, y central y norte, pues se hablaba lo que hoy conocemos como euskera. ¿Y en qué se basa para decir eso? Pues en el acento de la palabra que está al principio, la vigesimalidad que ha quedado en otras lenguas. En euskera todavía se mantiene puro, digamos, pero se mantiene en otras lenguas. Nombres del lugar como Ur, Arán y otros muchos. Y luego la lingüística que hemos comentado, y luego la genética también. Pues se basa también en la genética, para demostrar ese sustrato vasco. Hay un sustrato vasco, dice al final, pues coge todas las herramientas que tiene al alcance para demostrar ese sustrato vasco. Y luego tenemos por el otro lado, o sea, al final es entender cuál es el debate, ¿no? Y luego tenemos Koldo Michelena. Koldo Michelena, que es importante, la fonética histórica vasca en 1961, la fecha es muy importante, y lenguas y protolenguas, 1963. Entonces, la crítica que hago yo a Koldo Michelena. Pues yo digo que el euskera no es una lengua aislada, que no hay artículo, es un determinante y es anterior al siglo VIII. La aspiración, la H, es foránea, no propia del euskera. La fragmentación dialectal es anterior al siglo VI. El euskera tiene relación con lenguas indoeuropeas y no indoeuropeas. La antigua extensión pues abarcaría Europa, Asia, África. Agrupación equivocada de préstamos y propios. Y cálculos fonéticos erróneos del protovasco o protoeuskera. Entonces, claro, y sobre todo esto se puede... Luego, bueno, está Iruña Beleia, 2005-2006, que, bueno, pues ahí tenemos unos textos, Lurra, Sua, Neure, Seure. Luego Iruña Beleia tiene más cosas, pero ¿por qué es importante Iruña Beleia? Pues porque le da la razón a Theo Vennemann. Y los informes de Lacarra y Gorrotxategi pues nos detallan en qué están pues todas las equivocaciones que han cometido y siguen cometiendo, que todavía no, pues siguen con lo suyo. Y bueno, sería el final de la vasconización tardía y de la euskalización tardía. Y o sea, Iruña Beleia es capital para todo esto. Entonces ahora paso un poco a lo que yo he encontrado, que son documentos y datos. A ver, en papel.
que llegamos pues lo que es la Edad Media. Más atrás ya es epigrafía y ahí pues no tenemos mucho, pero lo que es datos medievales pues hay bastantes. ¿Y de qué se trata? Pues se trata de comparar los datos de, o sea, la toponimia actual vasca de Araba, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Lapurdi y Zuberoa con los datos de otros lugares. Y en Europa pues encontramos, por ejemplo, en Francia hay unos diccionarios topográficos departamentales, pues que hay un montón de información. O sea, que hay un montón de datos pues iguales a los de aquí. En Portugal, el onomástico medieval también nos da un montón de datos idénticos y similares. Irlanda también, Suiza es una base de datos muy buena, en el Reino Unido también hay, en Prusia también, lo que vendría a ser Polonia, Lituania, Rusia, pues ejemplos como Vizcarra, Larra, Arana, Erlach, Barri, Landa. ¿Cómo he clasificado yo los nombres de lugar o topónimos? ¿En qué categorías? Bueno, la primera, antes se ha comentado, no me acuerdo de su nombre, pero la importancia de la botánica. Pues sí, la verdad es que tiene muchísima importancia. Ejemplos, pues Gurbiza, Madroño. Luego los colores, pues por ejemplo Gorri, o sea, son formas de describir el entorno. Luego, conexión a la tierra, que he dicho, pues Arri, piedra, Arri, piedra, Lur, tierra, pues esos son elementos, digamos, sin transformar. Es una forma de clasificar, no tiene ninguna importancia. Luego, elementos que sí transforman, digamos, serían, por ejemplo, caré, cal, o vidé, camino. Y luego, descriptores, que son adjetivos, como sabala, ancho, sacona, que es profundo. Y luego tenemos las partes del cuerpo, que son ya, o sea, es el uso metafórico para describir algo. Por ejemplo, bisker, que es costado, o buru, que es cabeza, la parte de arriba de algo. Y luego ya pasamos a los mapas, y aquí, a ver, no sé cómo se ve, oscuro, pero así no se ve bien, entonces tengo que hacer zoom. Con el control. Sí, pero por lo menos para que veáis de qué estoy hablando. Escur es bellota, en euskera. Entonces, pues, aquí arriba tenéis escurdi, a alguno más de uno le sonará. Hay que conocer el euskera y la toponimia vasca. Escurre en Noruega, escurdi, he dicho. Eskurza en Polonia, todos estos en Francia. Escurre. Tenéis escurdi en Georgia. A ver. Gurbiza, para que veáis un poco. Para saber lo que es. Gurbiza es madroño. Pues, ¿qué encontramos como Gurbiza? Pues tenéis Gurbitz en Alemania, en Polonia, Gurbiza en Hungría, Gurbic en Bulgaria, Gurbi en Francia, Gurbi en Argelia, aquí abajo. Estos son los colores. A ver, ya me estoy liando. Los colores. Gorría, tenéis por aquí, Navar, Gorrisha, Suría. Yo he destacado un poco Surie, Suría, tenéis Suritze, Arre. Bueno, he marcado un poco Suri, todo esto es Balsha, Balza, Suri. A ver, otro. ¿Berdiña esan nahi dute? Bueno, luego habría que ver si... O sea, luego hay que hacer el trabajo de campo para ver si son lo mismo. Pero, a ver, pues todo esto es Arri, Arriach en Austria, Arriac,
Arrien, todos están fuera del territorio vasco actual. Arri. Y así son un montón de mapas. O sea, a ver, el siguiente, pues... ¿Este cuál es? Larra, por ejemplo. Este también, pues todos estos Larras. Y Larre. En Irlanda también, Larraga y todos estos. Lur. Lurre, pues se ve aquí Lurreke, Lurrebaken, Lur. En Suecia, 2 veces Lur. También en Irlanda. Aquí tenéis más Lur. Epa. Aquí tenéis el monte Lurra en Sicilia. Mendi. Mendi. Pues tenéis Mendic en Escocia. Mendip. Mendía en las Baleares. Mendic, esto en Turquía. Esto es Karacha. A ver, esto voy a enseñar bien. Karacha es un nombre importante, que es piedra caliza. Este mapa es hecho 4 por su extensión, ¿no? Pues Karache Canyon en Estados Unidos, en México, o sea, Karache, en Venezuela, en Chile, lo mismo en África, lo mismo en Europa, en Rusia, en Suecia, en Bulgaria, en Turquía. Ola, este también es un nombre muy extendido. Ola, que bueno, yo lo relaciono con las ferrerías o con la actividad metalúrgica. Entonces, pues, a ver, tenemos... Pues con ver esto ya yo creo que es suficiente. Pues Olac en Hungría, tenemos Olave en Eslovenia, tenemos Otola en Polonia, Olesha en Ucrania, Olpe en Italia, tenemos Oleta en los Alpes, Oleac en Francia, Oleta este también, Santianes de Ola en Asturias. Yo creo que Zabala, algo bastante euskérico, Zabala, ancho. El que sabe euskera esto entiende perfectamente. Bueno, pues encontramos Zabala, pues hay Zabal. En Estonia, ahí tenemos Zabala, en Lituania también, Zabal Berget se puede quitar, se puede segmentar, y luego pues en Austria Zabala también, esto es todo Zabala por la zona de Bosnia y Rumanía, y en España también hay un montón de Zabala, y por el este también, hasta Azerbaiyán, que tenemos Zabalán, en Irán, tenemos en Rusia otro Zabala, y esto ya son partes del cuerpo, son Berna y Biscar. Berna, que es pantorrilla, y Biscar, que es costado. Entonces, pues aquí tenemos unos nombres. Biscar, Biscarre, por ejemplo, aquí en Francia hay un montón. Biscarre, Bisquer, y luego aquí también, en Estados Unidos, bueno, Berna, Biscarra, y por el norte también. O sea, en Finlandia y Noruega, pues tenemos Biscar. Escrito de diferentes maneras, pero hay unos cuantos. Entonces, siguiente punto es países del mundo. He hecho dos, o sea, voy a hacer de unos países de Europa y de Asia.
A ver. Ejemplos. Pues lo mismo que hemos visto ahora, pero de los países. Entonces, por ejemplo, esto es Suiza. A ver si... Suiza. Sí, tengo que andar con el zoom, pero bueno. Pero bueno, hay nombres que, pues, claman al cielo, ¿no? Eche, Larrus, Erlach. Para que conozcan la toponimia vasca es fácil de identificar. Burdi, Aspe, Bolín, Murga, Orbe, Larre, Arán, Burdín, Urki, Boli. Luego aquí en Suiza lo importante está en dos cantones que son Grisones y Tesino. Aquí encontramos un montón de nombres iguales, pues Lhasa, Carabieta, Carabía, Uría, Suría, Pagú, Uri, Charía. Está verdaderamente lleno de nombres como los de aquí. Este es de Hungría. En Hungría también hay cosas interesantes. Gana, Olat, Gurubitza, Murga, Karatz, Olatz, Beremendi, Garay, o sea, Grecia. Pues en Grecia también tenemos nombres muy interesantes. Orma, Carabía, Sulu, Caritza, Aristi, Matza, Arzai, Laka, Caría, Carabi, Carabia, hasta en Creta. A ver, ahora nos vamos a Noruega. Noruega, que vamos a empezar. Vamos a empezar por Marquina. No, es Marquina, ¿no? Marquina, Makur, Ola, Lasso, Kari. En Finlandia también hay. Pero bueno, Ure, Kari, Urda, Lur, Landan, Lur. Hay un montón. Laka, Burua. Aquí en Noruega es interesante, hay un condado, es el de Vestland, además tiene una base de datos, y hay una cantidad ingente de nombres euskéricos. O sea, hay muchas cosas que sepan. Sulúa, Maruri. Bueno, voy a ir rápido para ir. En Finlandia esto también es muy bonito. Finlandia, que ya se habla mucho de las similitudes genéticas y se ha comparado mucho el euskera con los sami, con Finlandia. Bueno, pues Olasarre, por ejemplo, Marquina, Sarrio, Aska, Saya, Sopela, Arpela, Pacola, Munayeta, Escola, Pacola, Malash, es un barrio de Oblesti, Lepú, Otola, Artola, Oscola, luego Carie y bueno, o sea, Asola, un montón. Rusia, claro, Rusia pues es muy grande, pero bueno, si empezamos por el occidente, pues tenemos nombres curiosos. Ura, Arre, Gatica, Beresi, Laka, Karabisha, Sabal, Sabor, Karachán, Sabala. Aquí a Dagestán, por ejemplo, le he hecho un mapa aparte. Dagestán es una república del Cáucaso. Luego pues hay nombres, Goiti, por ejemplo, en Chechenia, Muruk, Erdikort, Goik, Burdin. Luego, si vamos hacia el este también, vamos a encontrar pues, nombres como Hacha, Bastán, Narín, Sulu, Altzak, Arta, Urta. O sea, son nombres que yo conozco gente que se le llama así, ¿eh? O sea, Urta, yo conozco a alguien, Arta también, y Unda es un barrio de Mujica, Gora Murun, y luego aquí Gora o Gara. No sé muy bien porque en ruso no sé, a veces leen Gara, otras Gora, no sé. Gora Erri, por ejemplo. O sea, hay Gora Marquina también. Mendishek, Ola, Gora Vega, Munichan, Sagastir, Sakania, Gora Belaya.
Irán, otro sitio interesante. He elegido unos para romper moldes, ¿no? Sarasu, Caria, Sakar, Uriachuk, Bolu, Lur hay varios, Ormac, Andishe, Aranán, Araban, Arán, Sarrak e Olía. O sea, hay todo un mundo por investigar. Basab, será Lakar, Erdi, Abade, Chalak, Charan, Olía, Charak, Charaki, Anda, Muru, Sulu. Bueno, y voy a terminar con los dos. O sea, son lo mejor voy a terminar, ¿no? Porque es lo que más choca igual un poco. Suluk, o sea, esto es China. Esto es China, este es el mapa de China. Entonces, Suluk, o sea, de arriba abajo. Karacha, Ola, pero el Tíbet ya, cuando publiqué en euskera ya lo vi ya. Y ya ponerlo en un mapa, es que vamos, qué satisfacción. O sea, tengo que decir además. O sea, un placer. Y Nari, claro, Nari, pues eso, yo tengo un amigo pues que es de Nari, que está en Olesti, Muru, Pagari, que hay varias veces, Sabala, Gaina, Munía, o sea, Pagua, sí, Laka, Sulu, Bolín, bueno, eso está un poco más de ahí, pero lo de Tíbet, Masha es un monte de aquí, al lado de Marquina. O sea, tiene dos nombres y uno es Masha. Y luego hay otros nombres también que aparecen, pero bueno. Y luego viene la joya de la corona. Esto que fue lo que me hizo publicar el libro en euskera, que lo había puesto en un mapa, pues se ve mucho mejor. Pues antes no hice sin mapas, entonces verlo en un mapa o ver un listado de nombres, pues no es lo mismo. Entonces, pues cualquier cosa que, o sea, son nombres. O sea, yo empecé con la toponimia de Marquina, entonces, pues quería entender la toponimia de aquí. Y claro, cuando empecé a encontrar cosas que además se repetían igual, pues que Landa, Artola, Pagari, Vedar, Chacolía también tenemos ahí. No sé, es que es de risa, ¿eh? Urki, Gurdi, Unda, Ola, Olecha, Dolada, Madaria. Hay que saber, para algunas cosas hay que saber o euskera o la toponimia, ¿no? Matza, Gorri, Madaria. Sobre todo esta zona también hay mucho, que es la zona de Orisha y Bengala Occidental. Aquí esto está lleno de nombres euskéricos, pero Lhasa, Orma, Balda, Irala, Bilbao, Corta, Gorta, Nari, Arán, Usadi, o sea, por el sur también, ¿eh? Otro Irala, Selai, Oteri, Bolu, Zabala, Olasha, o sea, hay Olagolanda y luego Lepaburu y cosas. Y dice, pero ¿cómo puede ser esto? Lepaburu, Urquía, Uranga, Caracha, Bengo, Matza, Gorri. Bueno, es impresionante. Aquí también, ¿eh? ¿Da un minuto, Bacaré? Coba, Eche, bueno. Entonces, sprint final. Conclusión. He puesto un mapa ahí, el mapa de las familias de lenguas del viejo mundo, del antiguo mundo, o sea, que utilizan para, o sea, que se utiliza para explicar la evolución de la historia de las lenguas en el mundo. Bueno, pues ahí el euskera no aparece, o sea, no se ve el euskera. Habrá que hacer algo. Y luego, pues, un poco, resumiendo, yo diría que menos reconstrucciones y más toponimia y arqueología. O sea, sin meternos en más historias, pues si quieren que sigan reconstruyendo, pero primero que miren la toponimia, que se haga algo
o sea, que se escabe y luego pues a ver lo que sale, ¿no? Pues como libro ya leía. Y luego esto tiene el trabajo de campo, que a ver, ola, oleta, olpe, o sea, está relacionado con la metalurgia, o sea, ya he hecho la primera, lo que es el primer viaje, o sea, desde Portugal hasta Alemania, para ver un poco si esos nombres pues coinciden con, porque la literatura, o sea, la documentación, pues coincide, porque están en sitios donde se ha trabajado el metal. Entonces, no es más que seguir la documentación y luego, pues, o sea, por ejemplo, oleta, pues es lo más llamativo que he encontrado, porque hay un oleta en los Pirineos, otro en los Alpes y otro en Córcega, y están en contexto metalúrgico, sin ninguna duda. Luego otro ejemplo es Bolu, por ejemplo, está cerca de Lourdes, cerca de Luz-Saint-Sauveur. Tengo grabado todo esto, pues estar allí con los lugareños y preguntarles a ver si en Bolu hay molinos, y me contestó uno pues que había 4, que había en ruinas, pero que estaban en ruinas, pero había 4. O sea, claro, es que Bolu es un molino en euskera. Entonces, pues, el nombre lo dice. Y luego Caracha, piedra caliza, es exactamente lo mismo. O sea, para uno a visitar allí, esta es una foto de un cartel donde se explica pues dónde está Chalet de Carach, y está pues cerca de unos acantilados calcáreos, pues porque hay piedra caliza, es que no tiene otra. Y luego, ¿de dónde vienen todas esas bases, todos estos nombres? Pues bases de datos como la de... Tenemos muy buena base de datos aquí, la de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, muy buena base de datos. Navarra también. La de España, la de Iberpix, esta también es muy buena. En Francia también hay una buena base de datos. En Suiza es muy buena, la de Suiza, Osnamen. Y luego, esta me ha ayudado mucho para encontrar nombres por todo el mundo, porque o sea, además está recogido por orden alfabético. O sea, por ejemplo, si vas a la C, pues quieres encontrar Carach, pues vas a encontrar lo que aparece como todo lo que... Carach, y luego tienes por países. O sea que es una base de datos muy buena. Es donde saca... Y hay otras, o sea, y otras más... Otras bases de datos. Y luego, pues nada, un vídeo de 4 minutos explicando un poco el libro. Pues eso es toponimia euskérica del mundo. Y ya me sobra tiempo y todo.